saludo muy especial para todos los que nos acompañan en esta transmisión. Mi nombre es Diana Carolina Manso Batero. Actualmente me desempeño como psicóloga dinamizadora de procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad en la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Incluyente Confamiliar Risaralda. Este espacio lo hemos querido destinar a los empresarios de nuestra región, pues son ustedes los aliados estratégicos para conseguir que la inclusión en Risaralda continúe siendo una realidad. En esta socialización queremos compartirles cuáles son los pasos para hacer una empresa inclusiva, el contexto, qué es la discapacidad, cuál es la ruta especializada de inclusión laboral, qué son los ajustes razonables, los beneficios sociales y tangibles, cómo tener una buena práctica, algunas experiencias del impacto social y las cifras de gestión del presente año. Para comenzar, vale la pena partir del concepto de discapacidad como la relación entre las limitaciones de la persona con las barreras del entorno, que impiden una participación de las personas con discapacidad en cualquier actividad social o laboral. Un ejemplo de ello es, si yo tengo una persona que llega a hacer una entrevista y tiene discapacidad auditiva, el entrevistador sabe lengua de señas, es decir, que en este momento no es visible la discapacidad porque se logró la comunicación. Esto quiere decir que no existe ninguna barrera y por tanto no es visible la discapacidad. Es importante mencionar que existen 5 tipos de discapacidades dentro de las que podemos resaltar. La auditiva. Con las personas auditivas podemos encontrar que pueden ser sordos totales o hipoacústicos. Personas con discapacidad visual, puede ser una discapacidad total o con baja visión, físicas, movilidad reducida o con ayudas técnicas como una silla de ruedas o prótesis. Las cognitivas con los procesos de aprendizaje y psicosociales con disfunciones de la mente que impiden el relacionamiento social. Esto quiere decir los trastornos de ansiedad y trastorno bipolar. En ninguno de los casos la discapacidad se debe de asociar con una enfermedad, ya que las enfermedades son patologías que tienen un tratamiento y tienden a mejorar, y la discapacidad es una condición permanente en la línea del tiempo. Ahora les queremos compartir cuáles son los servicios de la ruta especializada. Primero, ustedes deben de hacer un registro de la vacante mediante el sistema de información del Servicio Público de Empleo en la plataforma CISE. Este registro lo pueden hacer acompañado por un gestor empresarial. Ahí les podemos orientar qué tipo de discapacidad tenemos porque ya tenemos una caracterización de la población y les podemos indicar qué discapacidad aplicaría según lo que tenemos en Risaralda para su vacante. El segundo paso es la remisión de las hojas de vida. El psicólogo responsable realiza la remisión de estas hojas de vida de acuerdo al perfil solicitado y garantiza que tengan certificado de discapacidad si así lo requiere la empresa para cumplir requerimientos de ley como la Ley 361 o el Decreto 392, que más adelante lo vamos a explicar. El tercer paso en cuanto a la aplicación de pruebas psicotécnicas, nosotros tenemos una herramienta que se llama Performance. Enviamos el resultado de la prueba. Es una prueba por competencias y esto coloca a los candidatos en igualdad de condición porque se miden las habilidades más no la condición de discapacidad. El cuarto paso es el diagnóstico y análisis de barreras y facilitadores. Es decir, el análisis del puesto de trabajo identifica los ajustes necesarios para que la persona pueda desempeñar sus funciones adecuadamente. En el quinto paso, hacemos una orientación en ajustes razonables. La agencia entrega un informe con las recomendaciones para realizar adaptaciones al puesto de trabajo. Ahora bien, ustedes se preguntarán qué son los ajustes razonables. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, son las modificaciones, adaptaciones y adecuaciones necesarias en cuanto a infraestructura, comunicación, tecnología y actitud para garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio pleno en igualdad de condiciones con las demás personas. Algunos ejemplos que les queremos compartir de qué son ajustes razonables en cuanto a discapacidad auditiva. Cuando nosotros hacemos entrevistas, aplicamos una prueba, debemos de garantizarle que estén en compañía de un intérprete de lengua de señas. También podemos utilizar el servicio de CIEL,
que hace parte del Centro de Relevo. Es una plataforma gratuita que nos permite la interacción entre personas sordas y personas regulares por medio de intérprete en línea. En cuanto a discapacidad visual, es apoyar la lectura de documentos como el contrato, es permitir el uso de JAWS o lector de pantalla en los computadores de su organización, que es una licencia gratuita para acceder a la información. En cuanto a discapacidad física, es tener en cuenta que la infraestructura, si bien no tenemos un diseño universal, podamos hacer la demarcación de líneas de acceso, tener una rampa o ascensores de ser posible de acuerdo al presupuesto de cada organización. En cuanto a discapacidad cognitiva, hacer entrevistas e inducciones en un lenguaje sencillo y claro, indicándole a la persona que nos repita con sus palabras lo que nos comprendió de la información que le brindamos. En cuanto a la discapacidad psicosocial, hacer el uso de teletrabajo como una estrategia de contratación y tener horarios de trabajo menos extensos. ¿Esto qué nos implica? Esto nos deja como reflexión que los ajustes razonables dependen de una buena actitud organizacional. Si bien hay unos ajustes que requieren inversión económica, nosotros tenemos la capacidad de hacer o de generar estrategias que sean con mínimos recursos para que no sea tan costoso. Pero hay otras que simplemente necesitamos es tener la disposición y querer hacerlo. Entonces, ¿cómo puede su empresa ser inclusiva? Tenemos en cuenta que son varios pasos. El primero es que ustedes tengan el interés y la disposición por comprender la inclusión y querer hacer parte de una experiencia exitosa. ¿Esto qué implica? Si yo digo como empresa que hoy voy a vincular personas con discapacidad, es porque tengo la disposición para hacer no solamente los ajustes razonables de la infraestructura, sino todo lo que implica con toda mi organización, todo lo que tiene que ver con la sensibilización, con que todos estemos dispuestos a darle la bienvenida, para no hacer una segregación en esta población, sino para hacer una vinculación que realmente tenga impacto. Al comprender qué es la inclusión, empezamos a transformar nuestros imaginarios y paradigmas sobre qué es la discapacidad y esto se debe hacer en todos los niveles de la organización. El siguiente paso es estar dispuestos a recibir hojas de vida y entrevistar a estas personas con discapacidad. Lógicamente son personas que cumplen el perfil. Tampoco la invitación es a decir, no, vamos a vincularlos porque qué pesar y pobrecitos, ellos no tienen forma, no tienen un empleo. La idea es que la hoja de vida que nosotros le enviemos sí cumpla con este perfil y que simplemente vamos a hacer unos ajustes, pero es por algo físico o por alguna condición especial, pero no tiene nada que ver con adaptar el cargo a la persona. Es la persona quien debe ajustarse a la necesidad de la empresa. Debemos de permitir que la agencia de empleo nos acompañe en el diagnóstico de barreras y facilitadores para identificar estos ajustes, es decir, que podamos estar en sus instalaciones, que podamos mirar si la persona necesita un escritorio más alto, más bajito, si necesitamos una alarma, si necesitamos hacer una adaptación para que la persona pueda realizar y desempeñarse de manera adecuada. En el paso 3 vamos a firmar un contrato en las mismas condiciones que los demás colaboradores. Aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta que no existe estabilidad laboral reforzada o no por lo menos para los candidatos nuevos. Por eso es tan importante que ustedes tengan el certificado de discapacidad, la fecha de contrato a partir del momento que la persona entró a la organización, es decir, que esta persona ya tenía discapacidad. Cuando ustedes van a hacer la cancelación del contrato, lo hacen en las mismas condiciones de una persona regular. Debemos garantizar un periodo de inducción suficiente y con los ajustes necesarios, es decir, que vamos a tener el tiempo regular de una inducción y anticipadamente vamos a tener unos ajustes que garanticen que la persona sí puede cumplir a cabalidad con todas sus funciones. El cuarto paso es garantizar que el puesto de trabajo cuente con los ajustes requeridos para minimizar las barreras, hacer seguimiento periódicamente para evaluar la práctica de inclusión, tanto a las empresas como al colaborador, para conocer cómo fue la adaptación a la cultura organizacional y evaluar el desempeño y productividad de la persona. Ahora, ¿cuáles son esos beneficios de generar empleo para personas con discapacidad?
En cuanto al desempeño y la productividad, van a tener un alto compromiso, un alto sentido de pertenencia. Estas personas realmente valoran la oportunidad y van a querer mostrar al máximo sus competencias. Ustedes como empresarios tienen el reconocimiento social ante sus clientes. La empresa fortalece la imagen corporativa y gana credibilidad ante sus clientes. Mejora el clima laboral. ¿Por qué mejora? Porque coloca a reflexionar a los demás integrantes de la organización, porque ellos siempre van a dar el 100% y son el reflejo de un ejemplo de vida. Siempre van a mostrar que las cosas sí se pueden cuando hay interés. Mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad, su familia y entorno. El trabajo dignifica y ser parte del mundo laboral los hace sentir parte activa de esta sociedad. Un aporte directo a la construcción de paz y convivencia. Es decir, que ayuda a la construcción de una sociedad incluyente y solidaria. En materia de beneficios tangibles, los empresarios que vinculan personas con discapacidad según la Ley 361 del 97 pueden deducir de la renta del último año gravable el 200% sobre los salarios y prestaciones pagadas a personas con una discapacidad superior al 25%. Pueden hacer descuentos en la cuota cena. Por la vinculación de aprendices con discapacidad, si debe contratar 2 aprendices con una persona que tenga discapacidad, hace las veces de las 2 que necesitan como cuota. La preferencia en licitaciones públicas, como se expresa en el decreto 392 del 2018, según el número de trabajadores de la planta de personal, se deberá tener un mínimo de trabajadores con discapacidad. Ejemplo, entre 1 y 30 personas contratadas deberán de tener una persona con discapacidad. Entre 31 y 100 deben de tener 2 personas con discapacidad vinculada y así sucesivamente. Y por último, si la empresa importa maquinaria y promueve el empleo a esta población, puede tener reducción de impuestos arancelarios. Ahora les vamos a compartir el impacto social e incluyente de la gestión del año 2020. Estas cifras son el resultado del trabajo en equipo entre ustedes como empresas y nosotros como caja de compensación que le apostamos a la inclusión laboral de personas con discapacidad en el departamento de Risaralda. Hemos atendido 90 personas, de las cuales hemos remitido a las vacantes 43 personas. Hemos direccionado a formación y capacitación para el trabajo a 41 de ellas. Tenemos 47 empresas que le hemos hecho acompañamiento y procesos de inclusión. Tenemos 27 puestos de trabajo para personas con discapacidad y 25 que finalmente logramos vincular en empleos formales, dignos y decentes. Con esto les queremos decir que ustedes también pueden hacer parte de este tejido social, porque la única discapacidad en la vida es una mala actitud. Así lo diría Scott Hamilton, para expresar que si queremos hacer parte de los procesos de inclusión laboral, lo único que necesitamos es una buena actitud. A todos les agradecemos por compartir con nosotros este espacio. Sabemos que es la oportunidad para continuar siendo parte de la construcción social que tanto necesita nuestro país.